Una altura de unos 20 centímetros, una anchura de 48. Muchas personas a veces buscan pruebas de la presencia de los ovnis. Quizá lo sea o quizá no. Lo que sabemos es que el cristal quedó perfectamente perforado y que se habló de ese disparo de otro mundo. Vamos a investigar. Vamos a hacerlo con especialistas en balística, con especialistas en aeronáutica y también con especialistas del mundo de la psicología y la medicina, porque Emiliano quedó francamente afectado. Una prueba es la grabación que hizo el equipo, el mítico equipo de la serie Más allá de Televisión Española. Pocos meses después del encuentro, Emiliano ya estaba enfermo, Emiliano ya sentía algo extraño en su cuerpo y sobre todo en la zona izquierda, donde apareció el supuesto y misterioso proyectil. El recordado Fernando Jiménez del Oso y el gran periodista Juan José Benítez entrevistaban a Emiliano a la puerta de su casa. Les pido mucha atención a este breve testimonio, les pido atención a esa mirada, a esa expresión. Es el hombre de campo, el hombre sencillo, humilde, que de repente ve como una tarde cualquiera su vida varía, porque se ha encontrado con lo imposible. Vamos a empezar la investigación. Marchemos a donde todo ocurrió, a esa parcela 21. A unos 20 metros. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que fue cuando yo perdí completamente el control del tractor. ¿Se le paró a usted el tractor? El tractor completamente se me quedó casi como apagado. A las 2 vueltas que me dio el aparato yo ya no sentía el ruido del tractor. ¿Le dio a usted un par de vueltas al tractor? Sí, las 2 primeras vueltas que me dio yo ya no sentía el sonido. Sí. ¿Cómo era ese objeto? ¿Qué forma tenía? Pues llevaba hacia abajo un trípode, como si dijéramos una V, y en él iba montado. Y llevaba, a la parte de arriba llevaba unas 4 o 5 antenas. La del medio era más grande que las anteriores. ¿Y qué tamaño tenía ese objeto? Era... Unos 2 metros tendría. ¿De altura? De altura. Por otro 1,5 metros de anchura tendría, calculo yo que sería así. ¿Y estaba bajo, alto? El aparato cuando yo lo he visto estaba a medio metro, poco más del suelo, cuando yo lo he visto. Y estaba haciendo como si fuera un yo-yo cuando está bailándole un chaval, como si la tierra le aclamara abajo y el aparato se quisiera subir arriba. Empezó a darle vueltas alrededor del tractor. ¿Y cuánto tiempo estuvo así, dando vueltas? Pues unos 20 minutos estaría. ¿Y vio usted algo más? ¿Ventanillas? ¿Vio usted si...? Yo lo que vi al aparato fue que llevaba como si fuera un cincho hacia el medio del objetivo que yo vi. Y cuando a mí me disparó la primera vez, se encendieron como si fueran luces en el cincho ese. ¿Le disparó a usted? No, a la segunda vez de deslumbrarme fue cuando me disparó, por la parte trasera. ¿Y qué fue lo que escuchó usted o lo que vio? Como un silbido, como si fuera una bala. Eran las 18:30 del 16 de julio de 1975, cuando el tractorista Emiliano Velasco Báez vivió una experiencia que algunos calificarían como excepcional y desconcertante en la provincia de Valladolid. Nunca ese hombre conoció el miedo, hasta que aquello se le aproximó, en pleno día, en el corazón de la parcela 21. Aquel objeto volador emitía un extraño zumbido y dejó, como si fuese algo demoníaco, un penetrante olor a azufre en el aire. Después de 20 minutos de pesadilla, Emiliano consiguió huir y dirigirse al caserío de Villaester de Abajo. En aquel instante, quizá era el único humano que había recibido un disparo de otro mundo. Se fue a una finca cercana que vivía gente, le atendió una señora, llegó en un estado de nervios pues considerable, le tuvieron que hacer, no sé si una tila, una manzanilla, intentar calmarle, y luego lo que yo ya no recuerdo es si fueron a denunciarlo al cuartel de la Guardia Civil del pueblo cercano o no. Lo que sí sé es que se dio un susto de muerte y que las personas estas le tuvieron que atender. Esto es lo que él comentaba, y me han disparado. Y cuando se vino a casa, después de preguntarle todos los que le vieron y tal, se sentó en un cantón que se llama a la puerta de la casa grande, y ahí se quedó extenuado. Y le salió en la frente algo como
parecía una breva. Yo digo que es algo que se parecía mucho, una cosa morada con unos resquicios así como rojos, como una sangrecilla y tal. Entonces parece ser que fue del impacto, del susto que él se había llevado con eso. Los propietarios de la parcela 21, donde araba con el tractor Emiliano Velasco, pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, quienes iniciaron una investigación del caso. Las fuerzas de seguridad del Estado, sabedoras de que otros testigos y en diferentes ocasiones habían visto extrañas luces en la zona, se pusieron en marcha. El tractor tiene un orificio en el parabrisas y en el espejo, tiene un orificio que, bueno, pues a efectos de investigación parecía que era un disparo. Entonces, al parecer en la inspección ocular que se realiza, pues no se encuentra proyectil de ningún tipo. En las mediciones de los posibles calibres no concuerdan con ningún calibre conocido, si bien era parecido a un calibre 22 americano, un 5.56, pero vamos, fehacientemente no se podía dar explicación a lo ocurrido. El cristal del tractor apareció con una perforación completamente circular, de unos 5 milímetros de diámetro, y sin apenas agrietar la superficie. Miembros del grupo vallisoletano Charles Fort y el padre Antonio Felices realizaron un curioso experimento sobre el origen de este proyectil desconocido. Antonio Felices utilizó con su escopeta el calibre más pequeño, el calibre del número 22, y el resultado de esa prueba demostraba que la balística de aquella época, del año 75-76, nada tenía que ver con lo que realmente pudo haber atravesado el cristal trasero del tractor de Emiliano Velasco. Lo que más se hacía como extraño era que el tipo de material con el que estaba fabricado el cristal en aquella época, el tipo de cristal que existía y el tipo de tal, pues no se podía explicar como habiendo impactado algo en ese cristal que hubiera podido producir ese agujero, ese orificio, mejor dicho. El cristal no se hubiera roto. La investigación balística llevada a cabo por el ingeniero aeronáutico José Luis Torres en 1976 arrojó resultados sorprendentes. El proyectil que hizo ese agujero tenía una velocidad de unos 5.000 a 8.000 metros por segundo, cosa que actualmente es imposible de conseguir con los sistemas actuales, ya que la mayor velocidad conseguida en los laboratorios de investigación viene a ser de 1.200 metros por segundo para las armas que nosotros conocemos. Se concluye que digamos que por decirlo de alguna manera, que de algo terrenal no es, o sea, que no hay nada que haya podido ocurrir así, ¿no? O sea, no se sabe, no se le puede dar crédito o una explicación, mejor que crédito, no se puede dar una explicación fehaciente al hecho de aquello que ocurrió. El presunto proyectil que agujereó el cristal del tractor jamás apareció. Pero esto no impidió que se realizaran varios análisis del vidrio. Este cristal, con ese impacto, con ese agujero, fue puesto en manos de la Cátedra de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. Todos los resultados de los análisis que se efectuaron fueron negativos. Se intentó medir radioactividad, se intentó ver si había rastros de balística, porque podía haber sido un disparo. Tampoco había rastros de balística en el cristal. Una alucinación no te perfora un cristal, y de la forma tan limpia como estaba perforado. Y la segunda cuestión, también muy importante, es que el día anterior a pasar este suceso, un matrimonio de un pueblo cercano vio en la misma zona una especie de como luces azules ascender en espiral hacia el cielo. Sin duda, algo parecía rondar aquellos solitarios parajes entre el 15 y el 16 de julio de 1975. Presencias que eran mantenidas en secreto por decenas de personas humildes y trabajadoras. Pero el miedo y el silencio, que aún late 30 años después, no nos impedirá continuar nuestra investigación en este lugar tan especial. No les negaré que me invade una profunda emoción, porque para mí estamos hablando de un clásico que forma parte de lo que fue mi propia infancia, y el enamoramiento súbito
con estos temas, ¿no? El caso de Emiliano Velasco, el famoso tractorista en su tiempo de Valladolid, de la parcela 21. Y qué alegría me da además poder decirles que tenemos una mesa donde seguro vamos a aprender un montón de cosas. Vamos también a despejar incógnitas. Y se han hecho todo tipo de pruebas. Yo quiero agradecer a todos los que están aquí presentes y a un montón de gente que ha trabajado con tremendo esfuerzo para reproducir, pues bueno, una prueba también legendaria, ¿no? 32 años después hemos podido intentar realizar una, digámoslo así, experiencia de balística para saber qué perforó ese tractor aquel día de julio 1975. Se habló de un disparo de otro mundo. ¿Es verdad o no? Vamos a definirlo, vamos a ahondar en ello con auténticos especialistas. Tenemos con nosotros a Ángel Hernández, experto en balística, colaborador de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, que también nos demostró su buen hacer con el asunto de Kennedy hace no mucho. Ángel, bienvenido, muchísimas gracias por todo tu esfuerzo. Gracias a vosotros por invitarme. No, de verdad que estamos absolutamente, bueno, emocionados porque habéis hecho un trabajo que vamos a ir además viendo poco a poco en el programa para intentar reproducir, para intentar acercarnos a ese orificio extraño. Vamos a presentar a todos los amigos. Tenemos también a José Luis Torres, ingeniero aeronáutico, investigó el suceso de la parcela 21 y además, hay que decirlo, porque las cosas son así, toda una eminencia a nivel nacional e internacional. Se le llamó en su época el Von Braun español. Don José Luis Torres, bienvenido, buenas noches. Buenas tardes. Un caso asombroso que vamos a debatir. Por si faltaba alguien en el aspecto científico, en el aspecto de la mente humana, porque luego pasaron cosas que vamos a contar con este tractorista. La verdad es que sufrió un calvario después de esta aparición ovni. Nos acompaña Manuel Martín Loeches. Él es profesor titular de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, director de la sección de Neurociencia Cognitiva del Centro Mixto de Evolución y Comportamientos Humanos. Manuel, que además sé que conocía bien este caso, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Por supuesto también presentar, qué duda cabe, a Pablo Villarrubia, que estuvo allí y que nos tiene que contar muchísimas cosas. Y voy a adelantarlo, Pablo, no lo tenía pensado, pero mucho secretismo, muchas negaciones, mucho hermetismo, hoy, 32 años después. Sin duda, Iker. Y hablaremos sobre eso después, claro. Claro que sí. Ángel, lo primero es lo primero, porque la gente está viendo un montón de cristales perforados y vamos a centrarnos en la balística. Habéis hecho una serie de pruebas con diferentes armas y estamos viendo una serie de edificios en diferentes superficies. ¿Podías bueno, guiarnos un poco en este mapa que puede ser en un principio incomprensible? ¿Qué se ha hecho y por qué? Bueno, pues en un principio se ha tratado de impactar en dos tipos de materiales, en una placa de celulosa que, según hemos investigado, era la que se utilizaba en los tractores de la época, en una celulosa transparente y en un vidrio normal. Ajá. Entonces se ha disparado con una carabina del 22 americano. Es el calibre más pequeño que se puede comercializar aquí en España y que se puede conseguir. Hemos utilizado una munición muy curiosa que está fabricada en Australia, la Winchester Laser, ¿no?, que tiene la punta muy dura y alcanza unas velocidades superiores a los 400 metros por segundo. ¿Pues podríamos ver uno de los proyectiles? Caramba, sí que es pequeño el proyectil. Es pequeño, 5 milímetros y medio. Todavía hay uno más pequeño, que es el calibre 17, el 17 Mach 4. Como su propio nombre indica, va 4 veces la velocidad del sonido. Y el 17 Remington, que lo supera ligeramente. Pero son calibres que no se comercializan en España. Por eso se habló en su día, Ángel, de que en España lo más pequeño, lo más 22. Pequeño y lo más rápido en proporción sería un calibre 22. 5 milímetros y medio. ¿Y es la marca que deja en el cristal intermedio? Y es la marca que deja en el vidrio intermedio, efectivamente. En la celulosa superior, la marca se aproxima o se parece a la del cristal original. Lo que pasa que, bueno, han corroborado que el tractor montaba un cristal en vez de una placa de celulosa, que hubiera sido más normal. Nos comentaron en el concesionario de la marca que en aquella época las carrocerías no estaban normalizadas. Entonces sí, cada carrocero utilizaba un tipo de material distinto, pero que el que se empleaba generalmente era celulosa, porque las vibraciones era fácil que rompieran el vidrio. De hecho, cuando montamos el parapeto, el primer vidrio que pusimos, y eso que andábamos con todo cuidado del mundo, se nos resquebrajó, simplemente al apretar las palomillas y al presionarlo, ¿no? Bueno, eso pasó en el original, es decir, que cuando tuvieron que analizarlo, por desgracia el orificio era perfecto y sin embargo se rajó por completo en lo que fue el proceso de desmontarlo. Claro. Es curioso, nos da una muestra de que realmente debía ser un cristal, pues por esa anomalía en ese tractor concreto. Pero lo que más puede llamar la atención de la gente y que estará observando con mucha atención y que luego iremos explicando es
que en el cristal la bala del 22, el proyectil del 22, deja unas gigantescas grietas, estrías, ¿cómo se llama? Sí, No sé. deja una formación en tela de araña muy curiosa, pese a que la velocidad es muy grande y se supone que a mayor velocidad el orificio tiene que ser más pequeño. Ángel, tenemos ahí varios cristales, tenemos ahí varias superficies, lo estamos comentando, ese proyectil tan pequeño. Tienes una buena muestra ahí para demostrar las diferencias evidentes que estamos viendo en las muchas pruebas que habéis efectuado en Zamora, en esta prueba interesantísima. Cuéntanos. En primer lugar tenemos una placa de celulosa que tiene un impacto de una piedra. Entonces, para conseguir este impacto, para lanzar una piedra de 1,5 gramos, 2 gramos, a unos 25 o 30 metros por segundo, utilizamos una antigua pistola de duelo, una Parker of London. La cargamos con una pequeña cantidad de pólvora, introducimos un taco y luego envolvimos una piedra en un calepino para que no estropeara el cañón. Bueno, de todas formas el cañón es liso, es un cañón liso, no había posibilidad de roce. Se cebó la pistola y se le disparó a la celulosa, y esta es la marca que hizo, que más o menos correspondería con la marca que hubiera hecho una piedra lanzada a esa velocidad. Que es muy interesante saberlo, Ángel, porque mucha gente pensó que quizá el tractor, bueno, en una de las ruedas había salido disparada una piedra y había podido provocar eso, ¿no? Efectivamente. Repetimos la prueba utilizando un vidrio, que le hemos puesto un plástico transparente por encima adherido para que no se nos desmenuzara. El orificio es considerable, se resquebraja todo el cristal, no se llega a caer porque estaba bien sujeto por los bordes. Luego repetimos la prueba en otro vidrio similar al vidrio central del paramento, ese que hemos preparado, es bastante similar. Y luego utilizamos para contrastar una bala de grueso calibre, ¿no? Una bala muy rápida, un 44 Magnum. La abertura del hueco de la bala es una bala de 11 milímetros que también supera los 400 metros por segundo, es en celulosa, es bastante grande, las ramificaciones son relativamente pequeñas y bueno, más o menos es lo que hemos podido conseguir. Interesantísimo. Opinión así a vuela pluma, José Luis. Bueno, hay que decir que José Luis Torres nos ha hecho un estudio fantástico. Este ya es un nuevo clásico de la ufología, del misterio, porque una persona con tu preparación se metió a fondo. Te llegó ya en la época en que estábamos viendo la filmación del equipo de Fernando Jiménez del Oso y de Juan José Benítez. Acudían a ti en aquel momento, a mediados de los años 70. Tú le has seguido dando vueltas y me parece, José Luis, que tienes claro que ninguno de estos proyectiles causó ese orificio. No, porque generalmente para producir el orificio perfectamente redondo, el proyectil debería ser esférico. O sea, de unos 4 milímetros de diámetro. Tendría que llevar una velocidad para no producir ningún tipo de fisura, o sea, dejar el cristal nuevo y como si lo hubiesen taladrado con una máquina de taladrar, una broca de diamante o algo, una velocidad entre 5 o 8.000 metros por segundo. Con lo cual, si por ejemplo... 5 o 8.000 metros por segundo. Ese rifle, por ejemplo, a lo mejor tiene 350 o 358 metros por segundo, o 440. Bueno, sí, 440 más o menos. Eso tiene una energía de 52,3 kilogramos. Iría a 25.000 kilómetros por hora. Con lo cual, disparado en la atmósfera, ese proyectil iría a rojo vivo. Hubiese taladrado el cristal y hubiese fundido los bordes, o sea, hubiese hecho un redondez perfecto, sin ninguna fisura. Es como si lo hubiesen taladrado con una broca. Bueno, tenemos un lugar donde luego pasaron cosas. Tenemos más gente que vio cosas. La provincia de Valladolid y esa zona estaba siendo testigo de una serie de hechos como nunca antes habían pasado en esa provincia, en esa zona donde ocurre el caso de Emiliano Velasco. Y por supuesto, ¿qué pasó con Emiliano? ¿Qué le ocurrió a él? Y si es posible, nos acercaremos a ver qué podía ser ese prototipo, o esa nave de otro mundo, o ese misterio. En unos minutos continuamos aquí en Cuarto Milenio.
cuando a mí me disparó la primera vez, se encendieron como si fueran luces en el cincho ese. ¿Le disparó a usted? No, no, a la segunda vez de deslumbrarme fue cuando me disparó, por la parte trasera. ¿Y qué fue lo que escuchó usted o lo que vio? Como un silbido, como si fuera una bala. La parcela 21, esa extensión, cerca de los pueblos de San Román de la Hornija y Pedrosa del Rey, quedó de alguna forma marcada también. Se convirtió en un clásico de la ufología. Porque además se da la circunstancia de que Emiliano Velasco, nuestro protagonista, al que queremos rendir un sincero homenaje, porque sin duda fue una persona que no lo tuvo que pasar bien. Y me gustaría preguntar a nuestro amigo Manuel Martín Loeches, desde el punto de vista de la psicología, si él ya ve algo en esa persona. Hay que decir clarísimo que una persona que se atreva a contar esta historia en aquella época, aún hoy, en ese contexto cultural, yo creo que se arriesgaba a ser estigmatizado. Lo cuenta con una tremenda convicción, lo mantuvo hasta su último día, esa convicción de lo que le había pasado. Detalle, nunca habló de extraterrestres, siempre habló de un aparato que le rodeó varias veces. Ahí Emiliano ya está enfermo. ¿Qué notas? Bueno, se veía muy claramente que algo tiene en el lado izquierdo del cuerpo, que eso correspondería al lado derecho del cerebro, porque toda la información del lado izquierdo va a nuestro cerebro derecho. Y además, como se acompaña, por lo que he oído, de pérdidas de visión, de audición, del lado izquierdo, algo tiene que tener en su cerebro derecho que le dé todos estos síntomas. Y en las imágenes que hemos visto se le veía muy claramente cómo todos los músculos del lado izquierdo no tienen tono, están pues flácidos, caídos, incluso se puede observar como en la boca, la comisura de la boca está un poco caída, él está ladeado, no mueve el brazo, claramente tiene algo en el cerebro, en el hemisferio izquierdo. Y yo sospecho por los síntomas que muestra, porque pierde capacidad perceptiva en muchas de las modalidades perceptivas, en el tacto, en la vista, en la audición, que debe ser, quizá la lesión la tuviera en el tálamo, lo que es el tumor, que es, digamos así, el canal de entrada de toda la información hacia la corteza cerebral, hacia el cerebro. Claro, aquí la gran pregunta, y luego lo intentaremos resolver, Manuel, es si ese tumor estaba ya y puede provocar un tumor ciertas alucinaciones. Claro, habría luego que preguntarse por qué una alucinación deja un orificio, pero siendo escépticos lo consultaremos, lo veremos, nos contarás, o también si ese tipo de tumor o de dolencia que se apodera de este tractorista puede tener que ver con estar sometido a las inmediaciones de algo que genera o radiactividad o campos electromagnéticos alterados. Antes de seguir con esta investigación, me gustaría, Pablo, que contaras algo que para mí creo que es fundamental y para muchos de los espectadores. Primero, este cristal original tiene que estar en algún lugar, pero el secretismo que todavía hoy impera sobre este asunto, sinceramente, Pablo, a los que ni creemos ni dejamos de creer, sino que queremos saber, nos deja un poco perplejos y nos indica que parece que hay, bueno, pues un dato escondido, ¿no? Sí, en realidad estuve hablando con exmiembros del grupo Charles Fort, aunque digan que todavía existe el grupo, pero no es tan activa este grupo, ¿no?, que fue mítico en su tiempo. Son los primeros, ¿no?, que llegaron a esta noticia, ¿no? Y además el primer grupo que se crea con esas características de investigación de fenómenos paranormales o de misterios en general. Con psiquiatras, ¿no?, psicólogos, médicos. Y tuve la oportunidad de hablar por teléfono con varios de ellos y personalmente, incluso con un matrimonio muy importante que encabezó ese grupo en aquella época, y ellos simplemente, pues prácticamente negaban el caso, ¿no?, de una forma, sin presentar, digamos, las pruebas como las que tenían antiguamente en aquella época, porque ellos realizan un estudio muy bueno, publicado en la revista Stendek, ¿no?, y donde presentan los resultados, incluso de las balas, un análisis químico. Pues los químicos no quieren hablar hoy en día, se niegan en hablar sobre el tema, posiblemente porque el tema OVNI está tan desacreditado y a lo mejor no quieren dar la cara por el tema OVNI. También el médico, el psiquiatra, que en su momento, ¿no?, también hizo una investigación junto a Emiliano Velasco, pues este hombre tampoco quiere dar la cara. Entonces es una pena, yo digo una pena porque les dimos la oportunidad incluso de expresarse en este programa. Yo creo que es un programa abierto, Cuarto Milenio, a todos, a los científicos, no científicos, ¿no?, personas que investigaron. Y es una pena, aunque sea para negar el caso, estamos abiertos aquí, ¿no?, usando de buen y sano escepticismo. Parece que daba, ¿no?, miedo hablar del caso de Emiliano Velasco. Exacto, y se les ofreció la oportunidad con este matrimonio, incluso estoy hablando muy amigablemente con ellos personalmente, ¿no?, y una pena. Entonces no quisieron, ¿no?, ser grabados y tal, y comentar, y simplemente me dijeron que todo fue una piedra y que el pobre Emiliano Velasco
pues este hombre había sufrido o ya tenía un problema, un tumor, que ese tumor le había provocado una alucinación con esas características, ¿no? Pablo Villarrubia se paseó por la parcela 21, conoció ese entorno y nos da la visión de que pasaron más cosas y más gente. Muchos quizás asustados no quisieron hablar. Este es su reportaje. La misteriosa parcela 21, situada en el término municipal de Pedrosa del Rey, parecía producir una serie de fenómenos desconcertantes en aquel verano de 1975. Durante un tiempo parece ser que los vehículos que pasaban por allí, pues se les variaban los relojes de los cuentakilómetros, se volvían como locos. O sea, como si hubiera algún tipo de influencia magnética, una cosa así. O sea, no se podía explicar. Quizá algún tipo de fenómeno magnético momentáneo pudo haber paralizado el tractor de Emiliano Velasco, o una radiación de origen desconocido que se dirigía hacia su tractor, oculta en algún punto de estas planicies. El periodista navarro JJ Benítez verificó con Emiliano cómo las revoluciones del motor del vehículo parado pasaban de 2000 a 2500, cuando hicieron una prueba sobre la parcela 21 sin ninguna explicación aparente. Las investigaciones sobre el terreno no pudieron desentrañar el misterio. Solo había una cosa clara a nivel oficial. No cabían dudas sobre la honestidad de aquel hombre, Emiliano Velasco Báez. Señor normal y corriente, pues normal, como pueda ser un labrador castellano de toda la vida. No creo que tuviese suficiente base ni conocimiento de todas estas cosas para inventar toda esa historia. Pasó el tiempo y los objetos extraños no regresaron. Poco a poco, todo el país fue olvidando el caso del tractorista disparado por un ovni. Pero por desgracia, el terror y el recuerdo de aquel encontronazo en pleno día, de aquellos minutos en soledad frente a lo imposible, eran imborrables para Emiliano Velasco. Y quién sabe si ese temor o la energía desprendida por aquel artefacto fueron minando su salud. Fuimos a ver a la señora, no pudimos verle a él porque pues debía de estar en la cama, no era cuestión de molestarle porque estaba ya enfermo. Y bueno, pues la mujer sí nos atendió amablemente, nos contó más o menos lo que ya sabíamos, cómo había sido, y bueno, pues que estaba preocupada porque él desde ese momento estaba enfermo. Hasta ese momento él estaba perfectamente sano, nunca no le pasaba nada, pero fue a raíz de ese fenómeno, de ese supuesto encuentro, cuando él empezó a sentirse mal. Lo insólito de este caso fueron las consecuencias que tuvo poco después. Emiliano Velasco Báez empezó a estar en un estado de excitación permanente. Tuvo pérdida de audición, pérdida de visual, doble visión, y tuvo luego un agravamiento con una sordera y una parálisis de la zona izquierda, justamente la zona donde en teoría había penetrado ese disparo. Emiliano Velasco Báez falleció a los 2 años y medio de un tumor cerebral progresivo complicado con una artrosis cervical. La pregunta es, ¿tuvo la visión de aquel objeto porque ya tenía un tumor cerebral? ¿O fue ese tumor cerebral producido por la aparición de aquel objeto, como si aquel objeto hubiese emitido unas radiaciones? Esa es la pregunta de este caso. Algunas personas más cercanas al entorno del tractorista de San Román de la Hornija están convencidas de que la aparición del ovni tuvo que ver con la muerte del campesino. He tenido la suerte de poder hablar con la viuda. Es una persona muy mayor, hoy en día tiene 88 años, pero todavía recuerda con tristeza aquellos hechos. Aquello la marcó profundamente, se quedó viuda hace muchos años, y cuando yo conseguí hablar con ella, recordó aquellos trágicos momentos, aquellos encuentros con Juan José Benítez, con el padre Antonio Felices, que también investigó aquel caso en la época, y desde luego ella lo tuvo muy claro, porque a mí me declaró que aquello le mató. Aquel incidente fue el principio del fin de la vida de Emiliano. La viuda de Emiliano no quiere recordar la historia. Está cansada y nadie le devolverá a su esposo. Sabe que lo que vivió es real, tan real y tangible
como la propia tierra arada de la parcela 21. Vagamos largas horas por el mismo terreno que fue mudo testigo del paso de aquel aparato que parecía provenir de otro mundo. Quizá buscando claves remotas para explicar un caso tan absurdo y a la vez tan auténtico. Desde el punto de vista de la balística, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la aeronáutica y del periodismo, seguimos hablando de este auténtico clásico. Ángel, viendo lo que hemos visto, haciendo esas pruebas de balística, sé que es muy difícil, pero ¿qué crees que pudo perforar ese cristal después de haber realizado todas estas pruebas con las que tanto nos habéis ayudado? Bueno, partimos de la base de que en balística prácticamente la forma del impacto nunca es imposible, es decir, con las determinadas condiciones atmosféricas, de temperatura, de ángulo de incidencia del proyectil, y después de muchísimos intentos se podría dar el caso de hacer un agujero perfecto, un orificio perfecto, tanto con una bala de 22, incluso con una piedra. Todo consiste en impactar en el lugar adecuado, es decir, que haya una contraposición de fuerzas adecuada para que se produzca ese orificio. Ese orificio lo pudo producir una piedra angulosa, que incidió en un punto determinado del vidrio y produjo un agujero perfecto. Eso no es imposible. Sería una ocasión en 10 millones, pero podía pasar. Exactamente igual que con un proyectil del 22 o incluso con un tiro de una escopeta de caza, un cartucho de multiproyectil con perdigones, un perdigón suelto que roza contra otro, incide en el cristal en un determinado ángulo y con una determinada contraposición de fuerzas y hace un orificio perfecto, independientemente del calor que puede llevar, ¿no? Entonces, imposible... O sea, un cúmulo de casualidades que concentradas generen eso. Concentradas pueden generar eso. No, yo creo que no es imposible. Desde mi punto de vista no es imposible. Nosotros hemos realizado en distintos materiales 14, 15 disparos. Ha coincidido que ninguno es perfecto, sobre todo en los vidrios. Pero eso no es óbice para que uno de ellos hubiera sido absolutamente perfecto. José Luis. Pues yo opino... yo lo hago teóricamente, ¿no? En mis cálculos teóricos. Pero el tractor no estaba ni en las condiciones de un laboratorio, ni la climatología acompañaría, ni nada de eso. Y sigo opinando que tuvo que ser un proyectil de alta velocidad, de altísima velocidad. ¿Y quién podía tener ese proyectil en ese entorno, en esa época? Humanos no. Y la gran pregunta es, de ser un objeto de origen desconocido de otro mundo, ¿por qué amedrentar a ese tractorista de Valladolid? ¿Por qué cercarle y por qué dispararle? Porque pasaron más cosas en la parcela 21, Pablo. Sí, por aquellas fechas hubo muchos casos incluso registrados por el mismo grupo Charles Fort, que hizo muy buena investigación a aquel momento de campo, ¿no? Por ejemplo, el 1 de octubre de 75, en Overuela, una luz grande y redonda, vista por 2 testigos. En Puente Duero, 7 de octubre de ese mismo año, un objeto plateado discoidal. Y en Laguna del Duero, el 7 de octubre, una bola redonda, ¿no?, sobrevoló la región. Y también el 22 de agosto, o sea, una fecha más cercana al caso de Emiliano, vieron una especie de balón de rugby de color rojo intenso, ¿no?, sobrevolando esa misma zona. Pablo, una cosa muy importante, porque oficialmente nunca hubo investigación oficial, y tú, a pesar de que has querido permanecer en cierto anonimato, podemos confirmar, una de las personas de esa investigación oficial, efectuada entre otros cuerpos por la Guardia Civil después, está allí y comprueban anomalías y dicen que no tiene explicación. Esto sí que es sorprendente. Eso es sorprendente porque, según nos cuenta esta persona que tuvo la amabilidad, ¿no?, de hablarnos, ¿no?, a pesar que, claro, no quiso salir por motivos, nos explicó una serie de motivos y yo le di toda la razón porque no quería salir, este hombre nos contaba entonces de que, claro, hubo una serie de anomalías magnéticas en aquel momento, en aquella época, en un periodo de tiempo. Parece que eso desaparece. Varias personas, varios tractoristas, otros agricultores confirman aquello, ¿no? Sé que los tractores, las agujas, ¿no?, de los paneles de los tractores muestran anomalías, algunas se paran. Y había un detalle muy importante que comenta él, que el tractor de Emiliano, el panel donde aparecen las horas de trabajo, que es lo que marcan también, aparte del velocímetro, ¿no?, estaban paradas, quedaron paradas en un determinado punto. En ese instante, o sea, no volvieron a funcionar. Era un dato también más que tuvimos, ¿no?, durante esa investigación, uno de tantos, ¿no? Y entonces me pareció interesante ese detalle, así como lo que le sucedió a Juanjo Benítez, ¿no?, en las aceleraciones del motor, ¿no?, del tractor, rotaciones por minuto, se aceleran de 2000 a 2500. José, ¿usted tiene alguna, desde el punto de vista de la ingeniería, de los prototipos, de lo que sea, tiene alguna explicación? ¿Es que esa zona ha quedado como impregnada por algún tipo de energía?
Puede ser una energía remanente del propio campo supuestamente gravitatorio de esa nave. Para generar un campo gravitatorio se genera por efecto condensador, que es cruzar un campo electromagnético con un campo magnético. Y en el centro se produce lo que se llama antigravedad o gravedad negativa. Eso ya se ha experimentado, incluso en Francia el doctor Marcel Payés consiguió con una maqueta de gravitar 27 kilos. Hablando de bloqueo, pero en el aspecto biológico, queda una gran pregunta, si la trasladamos a Manuel Martín Loeches, que es un hombre que luego tiene una afección complicada. Hablaba el certificado de función de artrosis cervical, si no me equivoco, Pablo, y tumor cerebral. Bien, se ha hablado mucho de que los tumores pueden provocar alucinaciones visuales y auditivas. ¿Tú con qué opción te quedas? ¿Eso estaba ahí antes y provocó esa alucinación tan compleja y tan física, un sonido, una aproximación, un supuesto disparo, o algo, ese tipo de campos energéticos pueden, o estar cerca de un campo de radiación, puede generar ese tumor? Hombre, las posibilidades son muchas. Yo creo que, en principio, la alucinación, si es que hubo alucinación, no debió ser causada por el tumor. Porque este hombre aún vivió 2 años y medio, y un tumor es algo estable. De manera que en estos 2 años y medio hubiera tenido algún episodio parecido más, y no lo tuvo. Luego debió ser algo circunstancial de ese momento. Y en ese momento, además, dado que sobrevivió 2 años y medio, es posible que el tumor todavía no fuera muy grande. Con lo cual, digamos, la causa de la alucinación yo la descartaría como el tumor. Interesantísimo, porque siempre se acude a eso para bueno, dices, tuvo la alucinación. Interesante. Sí, otra cosa es que sufriera por la alucinación o por su experiencia un estrés muy fuerte. Eso seguro que sí, porque además lo describen, ¿no? Estuvo nervioso, le tuvieron que dar una tila, se habla hasta de muy sangre. alterado. Sí. ¿Puede ser posible eso por una sensación nerviosa? Porque eso nunca se había comentado. Eso no se había. Primera vez nos cuenta Mariano esa historia, que lógicamente no está en ningún libro, ningún boletín. Esas primeras horas el hombre sangra por la frente. Puede ser, una sobreestimulación del sistema simpático puede causar eso. Sí. Pero eso es por un estrés muy fuerte, que de hecho es lo que debió sufrir este hombre. Y de hecho quizá esa sea la causa de que luego los síntomas de un tumor que quizá fuera incipiente en ese momento, no digo la causa, pero sí que lo tuviera en ese momento muy incipiente, fuera luego mucho más deprisa y en 2 años y medio pues acabara con su vida. Es decir, que el tumor se hiciera más grande por su reacción al estrés. Hay un detalle importante, que es que Ángel Hernández, las casualidades, ¿no? Ha conocido a personas, se conocieron a Emiliano, y que como muchos testigos que aparecen en los estudios, hablan de una persona a carta cabal, ¿no? Normal y corriente. Sí, yo tengo unas conocidas que son del pueblo y conocen a la familia. Ellas deben ser de un estado poco más o menos, podrían tener 9, 8 años. Se acuerdan de la resonancia que tuvo en el pueblo, se acuerdan de que este hombre, después de que le pasó este acontecimiento, tardó mucho tiempo en volver a tener una vida normal, a confraternizar con sus habituales, a ir al bar, ¿no? Tuvo una introspección curiosa, ¿no? Estuvo mucho tiempo, pues un poco, él se sentía un poco aislado, se sentía raro, la mujer decía que no se encontraba bien. Pues yo creo que puede ser un buen colofón, como ha dicho nuestro buen amigo José Luis Torres, que esto desde luego no parece humano, que en general no parecía humano, pero por otro lado hemos visto que los proyectiles se han ido acercando a la posible forma de ese disparo extraño de la parcela 21, no hemos logrado reproducirlo exactamente, pero quizá la casualidad podía provocar algo semejante. Con un arma convencional se tendrían que dar unas condiciones, una galería de tiro, un proyectil diseñado específicamente y un cristal especial para hacer un agujero. Un caso clásico. Hemos intentado reproducir la experiencia de balística, nos hemos aproximado, hemos utilizado todos los resortes posibles. Desde luego que la historia de este disparo y la historia personal de Emiliano Velasco Báez merecía esta revisión, sobre todo porque mucha gente luego habla, dice, es normal, y algunos quieren mantener el secreto, pensar que esto fue simplemente una anécdota, desde luego una anécdota que marcó una vida y una historia francamente alucinante. Parcela 21, año 1975, ¿qué pasó y por qué a este hombre? No podemos responder a esa pregunta, pero lo hemos intentado. Gracias a todos por traernos este arsenal de documentación que está encima de la mesa, y ojalá un día sepamos, ojalá, qué le pasó a este buen hombre, que estoy seguro, yo por lo menos, Pablo, estoy seguro de que no mentía. Ahora vamos con otras historias.